que puede tener inicio en cualquier momento del año. Nosotros no funcionamos como las universidades. La mayoría de las universidades inician semestre en enero, febrero y están terminando en mayo, junio, más o menos, ¿cierto? Entonces, para las universidades que funcionan así o para las instituciones educativas que funcionan así, pues el 75% sí o sí lo alcanzan en ese mayo o junio, o sea, cuando está terminando el semestre. Pero como nosotros en el SENA no funcionamos así, sino que funcionamos con ofertas que pueden iniciar trimestralmente, por ejemplo, en la oferta presencial y a distancia, tenemos una oferta cada trimestre, están iniciando unos en enero, otros en abril, otros en julio, ¿cierto? Entonces, eso hace también que las personas estén alcanzando el 75%, no siempre lo van a alcanzar obligatoriamente en junio u obligatoriamente en diciembre, sino que aquí lo pueden estar alcanzando en abril, en mayo, en junio, en julio, ¿sí? ¿Y por qué les digo eso? Pues porque aunque nosotros tengamos como esa flexibilidad, de todos modos para las convocatorias con el ICFES nos tenemos que montar en 2 trenes. Son 2 trenes semestrales y no hay más posibilidades. Bueno, entonces empezamos diciendo, bueno, ¿cómo es la formación en el SENA? El programa a nivel tecnólogo está durando entre 24 a 27 meses, de acuerdo a lo que indica el diseño curricular. Y en el listado se incluyen las personas, los aprendices que están en estado activo. Si hay una persona que está en aplazamiento, pues no la reportamos hasta que ingreso. No reportamos aprendices que están en estado de deserción, que hayan sido cancelados, que estén suspendidos, sancionados, o personas que haya pasado mucho tiempo y no hayan completado su proceso de formación, pues porque posiblemente estén en un estado que el reglamento del aprendiz denomina deserción. Y eso está descrito en el reglamento del aprendiz en el artículo 22, numeral 4, literal D. En ese literal nos dicen, cuando transcurridos 2 años contados a partir de la fecha de terminación de la etapa lectiva del programa, si el aprendiz no ha presentado la evidencia de realización de la etapa productiva, ahí se le declara la deserción. Entonces, es también para que ustedes sepan que ahorita apenas terminen su sexto trimestre, es decir, cuando terminen su etapa lectiva, de ahí deben contar 2 años en adelante, ¿cierto? Se supone que la etapa productiva solo dura 6 meses, así que tienen como un rango de 18 meses como de tiempo de gracia en caso que se les dificulte iniciar su etapa productiva o tengan alguna dificultad, incluso una situación médica, una licencia de maternidad, pero siempre tengan en cuenta ese plazo, 2 años contados a partir de la finalización de la etapa lectiva. Y eso es parte de las reglas que aplicamos a la hora de descargar la información de Sofía Plus. Verificamos este tipo de datos. Encuentran, esta presentación se les va a compartir en forma de PDF a través de los centros de formación y a los correos que ustedes nos dejen registrados en el formulario de asistencia. El reglamento, pues se encuentran acá el enlace. Perfecto. Entonces, su programa de formación lo vamos a dividir más o menos en 4 semestres. Y en cada semestre ustedes alcanzan a hacer 2 trimestres. La norma dice que solamente podemos reportar los aprendices que ya cumplieron el 75% en adelante. Pero si ustedes están en quinto y sexto trimestre, están justamente en el tercer recuadro, que es el de alcanzar el 75%. Hoy día pueden estar apenas comenzando su quinto trimestre, o sea, van en el 51%, 52%, ¿cierto? Pero si uno divide ese 100% en un promedio de 24 meses, cada mes equivale más o menos al 4.16%. Entonces, obviamente, ustedes hoy, 13 de octubre, tienen un avance. Dentro de un mes esperaríamos que tengan ese 4.16% más y así, ¿no? Entonces, obviamente están convocados hoy también porque ustedes posiblemente son candidatos a salir en el listado de la próxima convocatoria que realice el ICFES, que va a ser el primer semestre del próximo año. Se van con la información clara, no se vayan a desconectar de su centro, etcétera. Bien, están en quinto y sexto trimestre. Ahora,
Hablando de ese tiempo, y espero que haya quedado claro, sin embargo, vamos a hacer aquí un dibujito. Ustedes van a cumplir el 75%, perdón, lo pueden estar cumpliendo hoy, o lo completaron ayer, o lo van a completar en una semana. Es decir, estamos hablando que lo pueden haber completado en septiembre, en octubre, de pronto lo van a completar en noviembre, de pronto lo completan en diciembre. ¿Listo? En diferente momento. Por eso hay varias flechitas allí. Y hay una flecha grande que nos indica como ese rango de tiempo. Ustedes tienen varios meses para cumplir ese 75. Como solo son 2 trenes en el ICFES, esos 2 trenes son las 2 convocatorias semestrales. La de primer semestre inicia en enero y la siguiente es hasta junio. Es decir, el que no cumpla el 75 para el día que hacemos el corte en enero, ya le toca esperar hasta el siguiente corte, que va a ser en junio. O si no alcanzó a cumplir el 75 para junio, como de pronto le habrá ocurrido a algunas personas este año, no lo alcanzaron a cumplir. Este año el ICFES adelantó el calendario, por eso también les decía yo al comienzo, vamos a trabajar sobre supuestos. Este año el ICFES adelantó un mes el calendario y la gente no se reportó en junio, sino en mayo, ¿sí? Entonces, si no lo alcanzaron a cumplir en mayo, pues yo sé que no es de su agrado, pero mayo les toca esperar hasta el próximo enero. Sé que les toca esperar mucho. Comprendemos que pues ustedes a veces quieren certificarse lo más pronto posible, pero también deben tener en cuenta que pues hay un decreto que establece que mínimo el 75. Nosotros tenemos que entregar un listado al ICFES y ese listado está basado en una base de datos que se genera acá en el SENA, en un listado que se genera acá en el SENA. Y que todas nuestras acciones como servidores públicos están sujetas de cualquier auditoría. Entonces, una persona que quedó en 74%, la matemática es exacta, para el día que se hizo el corte, esa persona no va a salir habilitada porque no cumple la fórmula. Pero yo me imagino que ustedes en este momento están pensando, no, pero ese proceso es injusto. Pero yo los invito también a que miren cómo es la vida laboral afuera, ¿no? Entonces, una persona se postula, por ejemplo, a una convocatoria a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil y los puntajes son estrictos y a veces por 1/10, 2/10, la persona no aprueba, no pasa una prueba y no puede continuar en el proceso de selección. Entonces, sé que no es de pronto lo que ustedes quisieran escuchar, pero es como el detalle técnico y normativo de este proceso. Bien. Van a notar también que hay mayor distancia de enero a junio o de enero a mayo, son pocos meses. De segundo semestre hasta el primer semestre del siguiente año pasan más meses. Siempre va a haber, por eso mismo, siempre va a haber mayor cantidad de población para la convocatoria de primer semestre. Bueno, pero todos, sin importar en qué momento cumplan el 75, como les decía, nos tenemos que acoger al calendario que defina el ICFES para una convocatoria. Una convocatoria. ¿No están viendo la presentación? ¿Quién será? Vamos a hacer una pausa un momento porque me están escribiendo acá por interno que parece que hay dificultades, no están viendo la presentación. Ustedes podrían, por favor, escribirnos en el chat si están viendo la presentación. El formulario de asistencia dice que no permite respuesta. Yo lo voy a revisar acá en vivo y en directo con ustedes. ¿Dónde está Chrome? Ay, hay otra ventana de Chrome. El formulario está abierto hoy desde las... Ok, está mal la hora de inicio. Desde las 10 de la mañana que inició nuestra sesión hasta las 12:15. Gracias a la persona que nos informó esto. Bien, ya pueden diligenciar el formulario de asistencia. Muchas gracias.
Quisiera saber también a través del chat si están viendo la presentación o no. David, ¿tú la ves? ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, estoy viendo tu pantalla, pero me comentan que no la están viendo. No sé si la puedas volver a proyectar nuevamente. Ahí estoy proyectando la presentación. Y dame un momento y hacemos. Por fin. A ver, ¿tú la ves? Voy a pedir el favor a las personas de apoyo de TIT en los centros de formación, si tienen el chat interno de TIT a la mano, que por favor escriban allí si están viendo la presentación o no. Así podemos de pronto hacer un sondeo más, como más preciso. No se está viendo la presentación de la diapositiva. Eliana acaba de escribir que no se ve la presentación. Vamos a ver. Eliana, por favor, ¿tú sabes si se está viendo la presentación? ¿Me puedes colaborar? Todos dicen que no se ve la presentación. Yo la estoy proyectando acá. Vamos a ver qué. Revisemos acá. Ahí ya me están escribiendo que ya se ve perfecto. Bueno, entonces vamos en esta diapositiva del avance y las convocatorias. A la izquierda, entonces les decía, retomamos. El 75%. Ay Dios, esto está complicado. Unas personas escriben que sí, que no. Bueno, perfecto. TIT9224 me dice que ya se ve. Ok, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, el 75% se alcanza en cualquier momento del año, pero solamente hay 2 trenes, uno que arranca en enero y el siguiente llega en junio. O en junio y el siguiente llega en enero. Bueno, cada convocatoria dura aproximadamente 6 meses. El ICFES puede cambiar el calendario en cualquier momento. Y vamos a ver cuáles son las actividades. Aquí las vamos a ver en una secuencia, pero las vamos a volver a mencionar a lo largo de la presentación, ¿listo? Entonces, la primera actividad es el preregistro o reporte del listado. Esto lo hace el SENA, es la primera actividad que está en verde. Nosotros para hacer eso definimos 2 fechas importantes. Tenemos un calendario de alistamiento interno. Si bien el calendario de la convocatoria es del ICFES, nosotros definimos un calendario pequeño de alistamiento para cada convocatoria. Y en ese calendario de alistamiento hay dos fechas súper importantes que son los 2 listados que generamos. Generamos un listado preliminar que le compartimos a los centros de formación. Perfecto, gracias Eliana, muy amable. Ese listado preliminar sirve para que los centros revisen si hay alguna ficha que quedó por fuera, si hay algún error con los aprendices. A veces nos dicen, no, es que aprendiz ya presentó la prueba, pero pues algo falta acá para que la persona salga en el listado, etcétera. Entonces,
Bueno, esas dos fechas importantes y luego ya le entregamos el listado al ICFES. El listado al ICFES se entrega con todos los aprendices que hayan cumplido el 75% y que cumplan otros requisitos internos. Y un detalle anexo a ese listado es justamente si son beneficiarios o no del pago SENA, ¿sí? O sea, la persona se reporta sí o sí si cumple todos los requisitos, sí o sí. Pero el tema del pago SENA, bueno, ese ya tiene sus propios criterios de asignación y pues depende también de la disponibilidad presupuestal que tenga el SENA. Aunque el SENA siempre trata de que todos los aprendices que sean posibles beneficiarios cuenten con ese beneficio. Perfecto. Bueno, entonces la segunda actividad es, una vez que el SENA le entrega el reporte al ICFES, eso ya se queda así. Por eso es que nosotros también como SENA nos quedamos trabajando con ese listado el resto del semestre, porque es la foto que le entregamos al ICFES en su momento. Bueno, no podemos estar reportando aprendices cada mes, no se puede, así no funciona la convocatoria del ICFES. Entonces, vienen las inscripciones ordinarias. Allí es donde el SENA les otorga el beneficio de pago. Es muy importante que los aprendices que están como beneficiarios se logren inscribir en esas fechas, que cuando tengan dificultades, bueno, más adelante lo veremos, pongan la PQR al ICFES, porque normalmente es una falla que pueden llegar a tener allá con el ICFES. Luego hay un receso de un par de días o a veces es un solo día y vienen unas inscripciones extraordinarias. En las extraordinarias ya el SENA no paga, por eso es muy importante que vean ahí en la pantalla cómo el pago SENA está únicamente con inscripciones ordinarias. Pasan algunas semanas y viene la publicación de citaciones. ¿Por qué transcurre tanto tiempo entre inscripciones y publicaciones? Porque el ICFES tiene que organizar una logística de a dónde los va a convocar, cuántos son, contratar unos monitores. El ICFES tiene que primero que organizar la logística de los sitios en donde los va a convocar, ¿no es cierto? Y aparte de eso, pues también la contratación del personal que acompaña esas pruebas ese día. Entonces, ellos por eso se toman ese tiempo. Y ese tiempo también sirve para que el ICFES responda a PQRs, porque tenemos un tiempo normativo, es de ley, para todas las entidades, para dar respuestas a las peticiones. Entonces, a veces los aprendices escriben el último día y esperan que les respondan el mismo día y no. Normativamente, ustedes se deben llevar como ese pequeño detalle, tenerlo presente, y es que tenemos un tiempo normativo y una petición que se recibe hoy la puedo contestar máximo hasta dentro de 10 días, por ejemplo, dependiendo del tipo, ¿no? Dependiendo del tipo de petición. También la norma define que ahí las clasifica. Peticiones en donde nos piden información, petición en donde se demora un poco más eso que nos están pidiendo, o peticiones muy sencillas, ¿no? Entonces, hay como 3 tipos de peticiones y de acuerdo al tipo, uno tiene un poco más de tiempo para dar respuesta. Entonces, bueno, después de las citaciones, viene la aplicación de las pruebas y a los pocos días el certificado de asistencia. A veces les dicen que sí, que no les van a dar el certificado porque se inscribieron individual, no importa. Lo que deben tener en cuenta es que al SENA le llega un reporte institucional. O sea, no importa si a usted, aprendiz, le dicen no va a tener certificado de asistencia, no se preocupe. El ICFES le entrega un listado al SENA. Entonces, con ese listado es que en realidad operamos, no con el PDF individual que le entregan a cada uno de ustedes. Hay unas fechas muy importantes que son 15 días que tienen a partir de la aplicación de la prueba. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo con los que están ahorita inscritos para segundo semestre de este año. Ellos van a presentar prueba el 12 de noviembre, que es un domingo. Si la persona ese 12 no pudo ir porque falleció un familiar, porque se enfermó, porque tuvo una incapacidad médica, porque no sé, tuvo alguna situación de fuerza mayor o de caso fortuito, tiene 15 días para reportarla al ICFES y decirle, oiga, señor ICFES, no pude asistir porque se me pasó esto, entrega los soportes y el ICFES le puede aplazar la prueba para el otro semestre. Claro, por supuesto, se le va a correr el tiempo,
pero no se pierde el dinero. Y no importa quién haya pagado, no importa si paga el SENA o si paga el ICFES, lo importante es que la persona, si tuvo una dificultad y tiene los debidos soportes, y con eso sabe que le pueden aplazar la prueba, se la aplazan para el siguiente semestre. Y el dinero no se pierde. Eso es muy importante. Bueno, después de que ya nos entregan ese reporte de asistencia, viene el cargue de esa asistencia en Sofía Plus. Ahí interviene David, nuestro compañero. Él carga toda esa información y una vez que la hemos cargado, se le entrega a los centros de formación un reporte de cómo quedó ese cargue. Y ya una vez los que asistieron a la prueba, porque también en el reporte de asistencia dice quiénes no asistieron o a quienes les anularon, por ejemplo, o quienes presentaron solo media prueba, ¿no? Entonces, es importante que tengan presente también eso. Entonces, los que hayan cumplido con la asistencia podrán pasar a titulación. Ese es como el desarrollo de una convocatoria. Bueno, ahora, veamos esto de las normas. ¿Cuáles son las normas que le aplican al proceso? Entonces, ya mencioné por ahí alguna. La primera norma es del Ministerio de Educación, el decreto 1075. Ahí es donde se establece que es el aprendices. Bueno, el decreto habla en general estudiantes. En el SENA los llamamos aprendices. Estudiantes que tengan el 75% en adelante los reporta a la institución, se inscriben por su cuenta. El SENA los reporta, la persona se inscribe por su cuenta. Internamente en el SENA tenemos la resolución 1016 del 2013. Me dicen que hable más duro. Perdón. Bueno, está la resolución 1016 del 2013. Resulta que un detalle, TIT significa técnicos y tecnólogos. Esta es una prueba que el ICFES le aplica a los programas de nivel técnico y de nivel tecnólogo. Sin embargo, en el SENA, por la resolución 1016, solamente es requisito para los de nivel tecnólogo, no más. No es requisito para los de nivel técnico. También utilizamos otro concepto, SENA, en el que se sugiere que a los aprendices que se encuentran en territorio nacional, la prueba se le cubre a todos. Y en el exterior solamente se le cubre a los aprendices de formación virtual. Está también súper importante en la resolución ICFES número 675 del 2019, es el rectángulo de la derecha, de arriba, es el reglamento de las pruebas del ICFES. Muchas preguntas que hacen los aprendices respecto a la prueba se contestan con lo que está contenido en esa resolución, ¿cierto? Entonces, más adelante vamos a ver ejemplos de preguntas frecuentes acerca de ese reglamento. Hay un concepto del Ministerio de Educación que indica que para titular o expedir el título de la persona que está tomando su formación, solamente le tenemos que pedir que haya asistido. Claro, a la persona le decimos demuestre que asistió a la prueba. Sin embargo, sí, Daniel, la sesión está siendo grabada de manera automática. Eso decía en la programación del evento. El concepto de asistencia dice, la persona nos demuestra su asistencia. ¿Con qué? Con el certificado de asistencia. Es que sucede a veces que en un centro de formación, no sé, quizás una persona recién llegada para atender el proceso de TIT, le dice a un aprendiz, no, es que me tiene que traer los resultados. No. La norma dice, el concepto dice, que solo con haber asistido a la prueba. ¿Por qué? Porque es que los resultados, efectivamente, el ICFES sí los va a entregar y nos los entrega de todos los aprendices directamente al SENA. Nos entrega esos resultados, pero no los entrega hasta el siguiente año. Entonces, el aprendiz no se podría titular sino hasta el próximo año y no. Entonces, por eso, el aprendiz este año se podría titular. Por ejemplo, los que van a presentar la prueba ahorita en noviembre, se van a poder titular este mismo año y los resultados nos los va a entregar el ICFES después, el próximo año.
Una de las preguntas frecuentes de acuerdo con el reglamento del ICFES es la doble titulación. ¿Qué pasa si estoy haciendo 2 programas, uno con otra institución y otro con el SENA? ¿Puedo presentar una sola prueba o me toca presentar una prueba un semestre para uno y otra prueba el otro semestre para el otro? Entonces, esa es una pregunta frecuente que se resuelve con el reglamento del ICFES a la mano. Eso lo vamos a ver al final. Bueno, procedimiento. Ya con la diapositiva de las flechitas y de las actividades que tiene cada convocatoria, yo creo que ya quedó un poquito claro, pero lo vamos a volver a ver acá, ya indicando quién es el responsable de qué actividad. La primera actividad que veíamos allá era el preregistro, o cuando el SENA genera el listado y se lo entrega al ICFES. Eso lo hace el SENA, lo hacemos directamente desde la dirección general, desde nuestro grupo interno de trabajo. Y de ahí en adelante ya la mayor parte de las actividades son entre el aprendiz y el ICFES. Nosotros cumplimos al inicio de la convocatoria con entregar el listado de niños que van a presentar la prueba. Y de ahí en adelante ya es una relación entre ustedes como aprendices y el ICFES. Por eso muchas cosas que ustedes, dificultades que puedan tener con la plataforma del ICFES, pues además por ser una plataforma de ellos, es una PQR con ellos. Bueno, y al final del proceso, cuando ya llegan las asistencias al SENA, otra vez el SENA interviene. Recibimos el reporte de asistencia, se carga en Sofía y se titulan los que cumplieron con la presentación de la prueba. Entonces ahora veamos otra vez, repitamos cuáles eran las actividades y qué debe hacer el aprendiz. El aprendiz debe registrarse e inscribirse. No es lo mismo. Registrarse es crear un usuario, ingresar y decir, me llamo Pepito Pérez, mi cédula es tal o mi tarjeta es tal, mi correo es este, mi dirección, mi teléfono. Eso es registrarse. Personalizar la contraseña hace parte de registrarse. Bueno, eso es registrarse. Registrarse e inscribirse son 2 cosas diferentes. Una vez que ya están registrados, ustedes se pueden inscribir a todos los exámenes que ofrezca el ICFES. Bueno, al Saber Pro, al Saber TIT, si quieren repetir Saber 11 también se pueden inscribir al Saber 11. Si quieren presentar un concurso docente también se pueden inscribir o se pueden inscribir a una prueba Saber Pro. No es la misma que TIT, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo es diferente registrarse a inscribirse. Entonces, ustedes se registran y luego realizan la inscripción para la prueba que necesitan presentar, que es la prueba TIT para titularse con el SENA. La inscripción, por supuesto, no, ustedes se pueden registrar hoy, mañana, pasado mañana, dentro de un mes, dentro de 3 meses. Lo ideal es que se registren más adelante, o sea, que no lo hagan ahorita, para de pronto no generar inconsistencias y ahora les explico por qué. Y la inscripción, pues solamente se puede hacer cuando el ICFES tiene abiertas las inscripciones para TIT. O sea, si ustedes ingresaran hoy a la plataforma del ICFES, posiblemente encuentren algún examen en oferta y se podrían inscribir hoy, pero no a una prueba de TIT. Entonces tienen que esperar el calendario de TIT. Y una vez que se han inscrito, ya vienen otras actividades que son del resorte del ICFES, como generar las citaciones, aplicar el examen, generar los certificados de asistencia, entregarle un reporte de asistencia al SENA y entregarle unos resultados institucionales al SENA. Pero ese último detallito va hasta la siguiente vigencia. Y cuando el SENA reciba ese reporte de asistencia, vuelve y ahí participa con 2 actividades. Una, con cargar la información a Sofía y 2, titular a los aprendices y eso ya lo hacen los centros de formación. ¿Listo? O sea, estamos repitiendo nuevamente cuáles son las actividades, pero esta vez diciendo quién es el responsable. Bueno, acá atrás, ay, perdón, me pasé. Vamos a volver a la diapositiva. Acá aparece un sello rojito que dice el SENA no inscribe a nadie. Bueno, para que lo tengan claro, el SENA lo único que hace es entregarle un listado al ICFES diciéndole estos son los aprendices que ya cumplen el requisito. Estos son. Y estos son, pues va con la información
que ustedes tienen registrada en Sofía, porque pues nosotros ¿de dónde sacamos información? De Sofía Plus. Entonces, hay unos roles específicos ya también en centros para apoyar este proceso. El principal rol son ustedes los aprendices, son la base de todo el proceso. De ustedes viene la información que nosotros les reportamos al ICFES, ¿cierto? Y de su proceso de formación es la información que le entregamos al ICFES. Entonces, ustedes son el pilar de este proceso. ¿Qué deben tener en cuenta? Revisar, lo pueden hacer, por ejemplo, hoy al salir de esta reunión, revisar que su número de identificación esté correcto. A veces hacen todo el proceso de formación, tienen un dígito mal escrito y no se han dado cuenta. Incluso hay casos en que la persona recibe un certificado, ¿sí? Y está mal y se da cuenta por allá después en un proceso de selección en alguna empresa. ¿Sí? Cuando le dicen, oiga, este diploma no le pertenece a usted porque ese número de identificación no es suyo. Entonces, miren esa información. Revisen que el tipo de documento y el número de documento estén correctos. Que su nombre completo esté correctamente escrito y completo. Bueno, ¿por qué? Por ejemplo, siempre doy el ejemplo con mi propio nombre. Mi nombre es Janet Claudine. Ay, entonces hay aprendices que, ay, no, es que no me gusta mi primer nombre, entonces solo voy a poner Claudine. Listo. Entonces ponen el segundo. Cuando nosotros encontramos un solo nombre, pues asumimos que ese es el primer nombre. Y entonces mandamos ese como primer nombre. Y luego el ICFES coge ese listado y lo cruza con registraduría y van a decir, no, ese no es el primer nombre, no coincide. Y los rechaza a la hora de cargarlos allá al ICFES. Entonces, deben poner su nombre completico, así no les guste una de sus partes, el nombre, el apellido, o por ejemplo, no sé, Janet con Y o con J, con una sola N, con dos Ns, con TH o solo con la T. Ese tipo de cambios que a veces hacemos, no, es que yo, por ejemplo, me llamo, qué sé yo, Janet con Y, pero me gusta mejor, se ve más bonito con la J, entonces con J, no. Como está en el documento de identificación. Así es como lo deben dejar, completo y como está en el documento. Incluso, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene apóstrofo en el apellido o tiene un guión en un apellido o en el nombre también, verifiquen que esté correctamente registrado ese apóstrofo, o ese guión, y si no, soliciten por correo a servicio al ciudadano que les corrijan el nombre y envían pues la copia de su documento de identificación. El correo es servicioalciudadano@sena.edu.co. El correo electrónico, súper importante. Nosotros nos contactamos con ustedes a través del correo electrónico. Entonces, por ejemplo, si entre ustedes hay hoy día 2 personas, 2 amigos, 2 amigas, una pareja, y tienen el mismo correo electrónico para los dos, pues eso es un detalle muy romántico, pero no es práctico para estos procesos, ¿listo? Y no es recomendable. Cada quien con su correo. Aparte de eso, si ustedes tienen un correo de empresa, ustedes están trabajando hoy día en una empresa y ponen el correo de la empresa, deben tener en cuenta que hoy pueden estar contratados y dentro de 15 días ya no. Y cuando una persona sale de la empresa, le bloquean el correo. Entonces ustedes perderían el acceso a cualquier información que se remita a esa dirección de correo. Por lo tanto, el email debe ser personal. Ustedes pueden tener ahí registrado su correo Mi Sena o pueden tener registrado el correo Soy Sena también. Pero preferiblemente uno personal y verificar que esté bien escrito. A veces lo han escrito de afán, escriben Gmail y se comieron una letra, escriben Hotmail y se comieron una letra, entonces revisen que esos datos estén completos. También revisen los teléfonos que dejan de contacto. Pues normalmente, como les digo, los contactamos más por correo que por teléfono, pero pues no está de más que revisen que esté correctamente registrado. Y súper importante, el país en el cual van a estar a la hora de presentar la prueba. Hay casos muy excepcionales de personas que el día que se inscriben, pues bueno, están acá en Colombia y a los 8 días de haberse inscrito o al mes
¿sí? Como a veces pasa, les sale una oportunidad laboral y se van. Bueno, nos informan, esos son casos excepcionales, pero la mayoría de ustedes saben desde ya en dónde van a estar el día que van a presentar la prueba, es decir, en dónde van a estar ustedes en junio, por ejemplo, del 2024, ustedes ya lo saben. Entonces pongan ese país. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando descargamos la información, tenemos que filtrar y separar las personas que van a presentar la prueba en Colombia de las personas que van a presentar la prueba en el exterior. Entonces, pues por eso necesitamos esa información. Y eso depende de ustedes. ¿Qué otra cosa depende de ustedes? También depende de su proceso de formación. Traten de acercarse a sus instructores, de verificar en Sofía que todo esté al día, sus juicios evaluativos estén al día, porque a veces pasa que el instructor pues tiene la información, de pronto tiene la información en una carpeta, en un listado, a mano, pero no lo ha cargado en Sofía. Y ustedes están convencidos de que ya llevan el 75, pero cuando se descarga la información de Sofía no da 75%. Entonces, por favor, contáctense con sus instructores, verifiquen que todo está al día. Si no está al día, pues dialoguen con ese instructor para que les registre los juicios como debe ser. Deben tener en cuenta, por ejemplo, y no, espero que nos estén también acompañando instructores. Hace poco se emitió la circular 160 del 2023. La circular es más que todo un recordatorio porque no es la que establece el lineamiento está desde el procedimiento, desde el reglamento también de ejecución, el procedimiento de ejecución de la formación y el reglamento del aprendiz. Una vez que ustedes son evaluados, solo tiene el instructor 8 días para subir el juicio. No debe represarse esa información en una carpeta debajo del brazo del instructor o allá en el escritorio del instructor. No. Eso se debe reportar en Sofía lo más pronto posible. Y sobre todo, les decía, tengan en cuenta que ahorita con final de año, los de planta se van de vacaciones y los contratistas pues terminan contrato. Y a veces hay dificultades para que la contratación sea pronta en el mes de enero. Entonces, resulta que cuando vamos a generar el listado preliminar o el listado definitivo, de pronto todavía no ha podido empezar contrato el instructor que les tiene que registrar los juicios. Entonces, por eso es muy importante que ustedes verifiquen que este año todo quede al día. De aquí a diciembre todo quede al día según cómo vayan ustedes. Porque en enero muy seguramente la foto es igualita a la que quede a 15 de diciembre, 15, 16 de diciembre. Entonces, ese es un proceso entre los instructores y ustedes aprendices. En el centro también hay un rol que lo llamamos el rol responsable de TIT. Puede ser una sola persona o pueden ser varias. Depende del tamaño del centro y pues también depende de cómo se organice el centro de formación para atender ese proceso. Aunque no es esta persona únicamente, sino que en realidad, como ya vieron, participa el aprendiz, participa el instructor, participa el coordinador académico también, pueden participar los coordinadores de formación, ¿cierto? O sea, los centros se organizan también de acuerdo a sus posibilidades. Bueno, y a su tamaño, como les acabo de decir. Perfecto. ¿Cuáles son los requisitos para ser reportado? Ya los hemos mencionado en las diapositivas anteriores. El primer requisito es que tengan, pues que tengan el 75%, pero requisitos internos, por ejemplo, ser un aprendiz activo. Entonces, un aprendiz, ojo a esto, el aprendiz tiene el 75%, el 80%, el 90%, pero pidió aplazamiento. El que pidió aplazamiento no se va a reportar porque no tenemos la certeza de cuándo va a regresar. Si bien un aplazamiento es por 6 meses, por ejemplo, no sabemos si al cabo de esos 6 meses efectivamente el aprendiz va a retornar. Existe la posibilidad de que no regrese, por ejemplo. Entonces, por eso la persona no se reporta. O si está en deserción, como les hablaba hace un rato. El segundo, pues, es haber aprobado el 75% o más de los créditos académicos del programa. Así es como dice el decreto. ¿Cómo se calcula acá en el SENA? En el SENA se mide respecto de los resultados de aprendizaje de su programa. Entonces, si su programa tiene 100 resultados de aprendizaje, pues ustedes tendrían que tener 75 aprobados ya para que los podamos reportar.
80, 90, 95, 99, ¿sí? Cuando solo les falta la etapa productiva van en 99 casi siempre, ¿cierto? Si tiene, hay un ejemplo ahí, ¿no? Si tiene 85 aprobados de un programa que necesita 93, va en el 91,4%. O sea, esa es una división muy sencilla, una relación de proporción muy sencilla que pueden hacer ustedes. Hay una excepción para las competencias de bilingüismo y es para ustedes, digamos, cuando el aprendiz, tenemos una circular interna que es la 237 del 2017 y tiene que ver con el uso de una segunda lengua y allí es donde se establecen esas excepciones. Por ejemplo, cuando la población es indígena y tiene su propio dialecto, entonces para ellos el español es la segunda lengua. Entonces para ellos hay una excepción. O por ejemplo para las personas que tienen una discapacidad auditiva, posiblemente su primera lengua es la lengua de señas, ¿cierto? Y su segunda lengua viene a ser el español. Entonces hay unas excepciones que las van a encontrar en esa circular, la pueden encontrar en el normograma. Y por supuesto, si en algún momento emiten un nuevo lineamiento que la modifique, lo sustituya, lo complemente, pues tendremos que tener en cuenta ese nuevo lineamiento, pero por ahora es esa circular. Entonces ellos, aunque no tengan las competencias de bilingüismo, se van a poder reportar. A ellos no se les va a contar ese resultado de aprendizaje como 0, sino que se les va a contar como si lo tuvieran aprobado. No lo tienen aprobado, pero es como si lo tuvieran aprobado. Que a la fecha de aplicación del examen de la convocatoria esté dentro del plazo que tiene para presentar la prueba. Entonces, fíjense que aquí dice la fecha de aplicación del examen. Acuérdense que ustedes tienen 2 años contados a partir del momento en que terminan su etapa lectiva. Entonces, en esos 2 años tiene que estar la prueba. Si ustedes esos 2 años ya están terminando y apenas están comenzando a inscribirse, la prueba vienen a hacerla 6 meses después, ¿no? Porque yo les decía, la convocatoria del ICFES tiene una duración más o menos de 6 meses. Los que se inscriben entre febrero y marzo vienen a presentar la prueba en junio. Y si Dios no lo quiera, llega a haber alguna dificultad para el ICFES puede aplazarla para julio. Entonces, siempre son varios meses que se van a demorar. Corren riesgo de que sean desertados después de haberse inscrito, ¿no? Entonces, en esos casos, pues tienen que acercarse a su centro de formación, poner sobre aviso a su instructor, su coordinador académico, informarle, ya se me está acabando el tiempo, pero ya me inscribí o ya estoy por entregar las evidencias de la etapa productiva también, ¿sí? Ustedes deben informar sobre sus avances y su proceso al centro de formación. Cifras respecto al histórico de este proceso. Bueno, acá hay un detalle que les gusta mucho a los aprendices y es el beneficio de pago SENA. El beneficio de pago se hace a través de un contrato que suscribe todas las vigencias el SENA con el ICFES para cubrir las inscripciones. Entonces, pues el valor del contrato varía de acuerdo a la población que se estima para cada año. Entonces, para este año, por ejemplo, asignaron para el contrato 7.557 millones, más o menos, para una aplicación de aproximadamente 67.000 pruebas este año. Como les decía hace un rato, primer semestre siempre tiene mayor número de población que segundo. A veces hay dificultades y no se ejecuta todo el recurso porque no logran completar la inscripción o porque simplemente, aunque aparecen activos, porque también eso es tarea del centro, si un aprendiz ya es desertor, hace rato que no aparece, le escribimos al correo y nunca responde, o sea, definitivamente puede ser, por ejemplo, que se de formación y verifique, por ejemplo, esos datos para que cuando le escribamos efectivamente reciba la información, ¿sí? Entonces, a veces pasa que pues de pronto la información que tenemos es obsoleta o está mal, el aprendiz de pronto no recibe la información justamente porque está mal el correo. Entonces, ese aprendiz probablemente pues no se va a inscribir, no va a saber que es beneficiario, no va a recibir información de cuándo son las inscripciones, etcétera.
Bueno, calendario y tarifas. Ya lo hemos dicho varias veces, el calendario lo define el ICFES, las tarifas también las define el ICFES, entonces tenemos que estar atentos a lo que publica el ICFES. Para referencia, para que ustedes vayan haciendo cálculos para el próximo año, este año la prueba en territorio nacional, la prueba al público, al aprendiz le costaba en territorio nacional y en periodo ordinario 102.500 pesos. Y si es en periodo extraordinario la inscripción, costaba 150.000. Si el aprendiz está en el exterior, 134.000 en ordinaria y 199.500 en extraordinaria. Y si por alguna razón el ICFES le aplica al aprendiz tarifa de egresado, de graduado, de individual, le aplica la misma tarifa del exterior. Bueno, detalles acerca de esto. Yo les comento las tarifas. ¿Por qué? Porque de todos modos hay una parte de la población que se reporta con pago aprendiz. No es mucha, más o menos es como entre el 3 y el 5% de la población que se reporta al ICFES. Ese 3 a 5% suele ser responsable de su pago. ¿Cuándo un aprendiz es responsable de realizar el pago? Justamente cuando ya se le había otorgado el beneficio y bien sea o no presentó la prueba o de pronto el aprendiz está haciendo su segundo tecnólogo, ¿cierto? Entonces ya igual en el primer tecnólogo recibió el beneficio, ya para el segundo no va. Entonces, en esos casos se reporta con pago aprendiz. Por eso les ponemos aquí las tarifas. Ahora, cuando una persona al ICFES le cobra, siendo que nosotros la reportamos como beneficiario, suele ser por diferencias en los datos que nosotros aportamos. Como les decía, nosotros descargamos la información de Sofía y entregamos lo que encontramos ahí. Y esa es la información que le pasamos al ICFES. Entonces, cuando el aprendiz se va a inscribir, si el aprendiz allá en el ICFES se inscribe con un correo diferente, si le quita o le pone una letra a su nombre, si utiliza como otro conjunto de datos distinto al que reportó el SENA, es probable que el ICFES le aplique la tarifa. ¿Por qué? Pues porque eso lo hace una plataforma que compara datos. Entonces la plataforma va a comparar que el tipo de documento, el número de documento, el nombre completo y el correo electrónico todos sean igualitos. ¿Sí? Si ustedes cambian uno de esos datos, ya no son la persona que reportó el SENA. ¿Sí? Entonces, por eso también verifiquen que tienen con nosotros, por ejemplo, si ustedes ya son mayores de edad, verifiquen que ya está actualizado a cédula su registro. Y si ya tienen cédula y se van a inscribir allá en el ICFES y tienen, por ejemplo, se van a inscribir, pero el usuario que les dieron, o no les llegó el usuario temporal que se supone llega cuando recién lo reportamos, o el que reciben no les funciona, entonces a veces se desesperan e ingresan con el usuario que tenían cuando eran menores de edad y cuando presentaron su prueba Saber 11, por ejemplo. Y claro, ahí ya hay una diferencia, porque si el SENA lo reportó con cédula y usted se inscribe con tarjeta, pues ya el sistema, la aplicación asume que es una persona diferente. Entonces, bueno, ahí vamos. Permítanme un segundo que me están escribiendo por interno. 15 segundos, porfa. Como 30. Unos segunditos, porfa. Listo. Bueno, entonces, es por eso que se puede presentar que los reconozcan como una persona individual, que no los asuman como el aprendiz que reportó el SENA. Ahora, esas son las tarifas en el 2023. ¿Cuánto pueden subir esas tarifas para el próximo año? Si tuviéramos ya una resolución, pues les estaríamos presentando las tarifas del próximo año, pero todavía el ICFES no las ha sacado. Entonces, pueden subir más o menos entre el 5 y el 10%. Sin embargo, a modo de ejemplo, están ahí en la diapositiva que el incremento promedio que se traía
era desde el 2014 al 2023, el incremento promedio ha sido del 5.6, pero del 2022 al 2023 se salió como de ese promedio. El incremento fue del 10.2%. ¿Qué pudo haber afectado o qué puede afectar el incremento para la siguiente vigencia? La tasa o el incremento del IPC, el incremento del salario mínimo mensual legal vigente y el incremento del dólar. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué el dólar afecta a esto? Por ejemplo, si el ICFES planea hacer pruebas electrónicas, a veces y en la mayoría de los casos, las plataformas que se usan cotizan o facturan basadas en el valor del dólar, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en el SENA utilizamos, voy a dar un ejemplo, pero ya del SENA, nosotros utilizamos una plataforma que se llama Microsoft Teams. Bueno, entonces, claro, la usamos acá en Colombia, pero si se dan cuenta, eso es una plataforma claramente americana y los valores los costos que se generan están basados en el valor del dólar y por eso impactan a veces estos procesos. Es un ejemplo nada más de cómo podría llegar a afectarse el incremento para la siguiente vigencia. No es que vaya a ocurrir exactamente así. Convocatorias. Entonces, como les decíamos hace un rato, son dos al año, primer semestre y segundo semestre. El calendario lo define el ICFES. Ustedes deben estar atentos todo el tiempo en la página del ICFES por si cambia el calendario. Y para la muestra, los botones, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces cambió el calendario de primer semestre este año? 4 veces. El ICFES sacó cambió 3 veces. Sacó la primera resolución de primer semestre desde el 30 de diciembre del año pasado, mediante la resolución 778, y luego en el transcurso de este año sacó 3 resoluciones modificando ese calendario. Entonces, siempre hay que estar atentos por si hay modificaciones. Normalmente, cuando el ICFES nos informa una modificación, ese mismo día que la recibimos, se la pasamos a los centros de formación para que la compartan con los aprendices que están haciendo ese proceso, para que estén atentos. Pero no se deben quedar esperando que el SENA les envíe algo, porque ustedes pueden consultar el calendario directamente en la página del ICFES, aunque también a veces el ICFES se demora un poquito en publicar. Entonces, por ejemplo, si la resolución, la última de segundo semestre, como ven ahí en la pantalla, es la resolución 468 del 19 de septiembre, pero de pronto la persona que ingresa el mismo 19 en la mañana pues todavía no está publicada, o incluso a veces pasa que por varios días el ICFES se demora un poquito en publicarla y la publican a veces hasta 8 días, 2, 3, 4 días después. Les toca estar mirando. Puede ser una tarea, como te digo, si ustedes dirán, ay, pero ¿para qué todos los días? Bueno, porque puede haber cambios, ¿no? Entonces, para que estén atentos. ¿Cómo van a ser las pruebas este año, el 2023? Van a ser en papel y lápiz y los van a convocar en sitio. Ustedes quizás habrán escuchado que en la pandemia 2020, 2021, incluso el 2022, el ICFES aplicó pruebas electrónicas. Pero las pruebas electrónicas son, pues obviamente tienen si uno las compara la electrónica con la de lápiz y papel, pues cada una tiene sus ventajas y sus, quizás si la quieren llamar así, desventajas, ¿no? Pero pues las electrónicas tienen una gran exigencia, por ejemplo, en conectividad, en que se requieren muchos equipos de cómputo disponibles, por eso el ICFES las programaba unas el sábado, otras el domingo, otras un lunes festivo, en la mañana unos niños, en la tarde otros, porque pues al requerir equipos de cómputo, pues obviamente les toca dividir la gente en diferentes sesiones. En lápiz y papel pueden sentar a todo el mundo al mismo tiempo y eso es lo que va a pasar ahorita en segundo semestre. Para el exterior sí va a ser electrónica desde casa. Bueno, pero entonces ese requisito de conectividad es del aprendiz. Cuando es en casa, ese requisito lo tiene que cumplir el aprendiz. Tiene que tener un buen computador que sea compatible con una ficha técnica que define el ICFES, porque el ICFES les dice, bueno, la prueba se va a presentar con esta aplicación, la tienen que descargar, la tienen que instalar y pues por supuesto les tiene que funcionar en ese computador. Tienen que tener internet, no solamente para inscribirse, que la inscripción se puede demorar 1 hora en hacerla, pero la prueba como tal puede durar de 4 a 5 horas y media. Entonces, pues tienen que
contar con conectividad durante todas esas horas, una buena conectividad para que no se les vaya a cortar la prueba de pronto y quede como si la terminaron de manera abrupta e incompleta, ¿no? Tienen que contar con un espacio privado, tranquilo, sin que haya otras personas para poder presentar la prueba. Los de la prueba electrónica tienen que tener la cámara abierta todo el tiempo que dura la prueba. Bueno, y otra serie de detalles que no todos los aprendices están en la disposición o no todos los aprendices cuentan con esos recursos. Ustedes saben que hay lugares en donde están ustedes, municipios a veces alejados, a veces en zonas rurales o de pronto con no muy buena conectividad, etcétera. Entonces, pues, perdón. Perdón. Entonces, para evitarse este tipo de problemas, siempre que el ICFES abre la opción de ofertar pruebas electrónicas o en sitio, le decimos al aprendiz, revise bien y pues haga de verdad un análisis muy honesto de si tengo o no tengo el computador, si tengo o no tengo esa conectividad que me piden y si tengo o no tengo el espacio, ¿no? Porque pues a veces también han surgido casos de posible anulación en la que después, bueno, el aprendiz presenta como su observación y dice, no, es que, bueno, está acompañado y lo interrumpieron, le hicieron ruido y por eso le pueden hacer como declararon la posible anulación del examen. Bien, entonces, como les decía, como esta charla de hoy no es para una convocatoria que ya esté abierta, ustedes deben estar atentos al calendario que publique el ICFES para el primer semestre. Y una vez que el ICFES publique ese calendario, nosotros inmediatamente definimos nuestro calendario interno de alistamiento que tiene 4 actividades básicas. Observen el cuadro del lado derecho. Dice, la primera actividad es que entregamos un listado preliminar. Descargamos información en una fecha X, lejana del inicio, lejana, un poquito lejana, de la fecha en que tenemos que entregarle la información al ICFES. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, este año, para primer semestre, generamos el primer listado el 19 de enero. Hicimos una videoconferencia el 13 de febrero. Y luego les dimos plazo de actualizar datos hasta el 5 de febrero, o sea, desde el 19 de enero hasta el 5 de febrero contaron más o menos con 15 días calendario para actualizar sus datos. Y vino ya la generación del listado definitivo el 6 de febrero y ese ya es el listado que se le entrega, de esa información que se descarga ese día, es que ya se filtra y se le entrega el listado al ICFES. Entonces, este es un ejemplo de cómo se hizo este año. Ustedes deberían esperar primero el calendario del ICFES y una vez se genere ese, el calendario de nosotros. Entonces, pero van a ser muy seguramente mismas actividades y por unas fechas de pronto muy parecidas. Bueno, información del ICFES y material del ICFES. Ustedes ahorita, por ejemplo, si quieren, desde ya pueden ir leyendo material acerca de cómo es la prueba TIT, se pueden ir preparando. Algunos centros organizan actividades para prepararlos para presentar la prueba, con algunos cursos que tiene el SENA y otras actividades de preparación son con el mismo material que provee el ICFES. El ICFES tiene una caja de herramientas, por ejemplo, que la encuentran en la página del ICFES. Entonces, acá en esta diapositiva lo que ustedes van a tener son enlaces de dónde pueden encontrar información. Uno, el acerca de la prueba TIT, el primer enlace que ven en la diapositiva. Me voy acá a pasar al navegador por un momento para mostrarles en dónde está. Acá está la página del ICFES. Ustedes acá arriba, voy a hacerlo un poquito despacio. Arriba en el menú hay una opción que tiene la lista de exámenes que aplica el ICFES. Entonces, como les decía, el ICFES ofrece diferente tipo de pruebas. Presaber, Saber 11, validación de bachillerato, Saber TIT, Saber Pro, Saber de tercero, quinto, séptimo y noveno grados y otros exámenes, ¿no? ¿Cuál es el que nos interesa? El de Saber TIT. Entonces, antes de dar clic acá, quiero también que vean cómo hay detrás, tengo el menú desplegado, pero ahí detrás hay un banner y ahí dice, tenemos buenas noticias, ya puedes consultar los resultados de Saber Pro. Bueno, ese espacio donde vemos esa noticia es donde ellos ponen unos banners informativos.
Entonces, ustedes pueden siempre consultar también novedades acerca de la prueba Saber TIT, justamente acá a través del banner, ¿no? Entonces, miren, ¿cuándo será la fecha de aplicación de segundo semestre? ¿Se van a hacer en lápiz y papel? ¿Sí? O sea, siempre estar atento a las publicaciones del ICFES aquí directamente en la página. Ahora sí, bueno, otro detalle, antes de entrar allá al menú. Aquí hacia abajo, navegando, encontramos el icono de ingreso a la plataforma del ICFES, que es Prisma. A través de esa plataforma ustedes se van a poder registrar, inscribir y consultar su citación. Y más abajo hay unos recuadritos en donde ellos publican cosas relacionadas con los exámenes, así como que están por aplicarse próximamente, ¿sí? Entonces ahorita, pues bueno, tienen de otras temáticas, pero a veces aquí aparecen cuadritos sobre TIT. Y nos vamos ahora sí al menú, examen Saber TIT. Perdón, me está tomando el pelo, ya. En examen Saber TIT, voy a hacerlo un poquito más pequeñito, de pronto no van a ver muy bien el tamaño de la letra, pero lo importante es que observen cómo acá a la izquierda hay un menú todo relacionado con pruebas Saber TIT. El acerca del examen, cuáles son los objetivos del examen, oferta de módulos específicos, etapas previas, tarifas, guías de orientación, marcos de referencia. Familiarízate con el examen. Resultados del examen Saber TIT, certificados, aplicación electrónica, recomendaciones para tu examen y conductas prohibidas, etcétera. Bueno, o sea, todo eso lo encuentran aquí. Bueno, y la caja de herramientas. Entonces, bueno, acá tienen mucha información sobre, miren, módulo de lectura crítica, módulo de razonamiento cuantitativo, módulo de competencias ciudadanas, módulo de comunicación escrita. Ustedes pueden ir revisando este material desde ya si quieren. Hace un momento leí aquí algo que dice oferta de módulos específicos. También está aquí abajo algo de los módulos específicos. Acá dice módulo de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, módulo de ensamblaje, mantenimiento y operación de maquinaria y equipos y módulo de mantenimiento e instalación de hardware y software. Son tres núcleos básicos, son algunos núcleos básicos del conocimiento, están asociados a un módulo de pruebas específicas. Entonces, a todos los aprendices les hacen preguntas de competencias genéricas, que son justamente estas que leímos aquí: lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escritas y el último, el de inglés. 5 competencias genéricas sobre las cuales le van a preguntar a todos. Y solo algunos programas, algunos de ustedes, si pertenecen a programas que tengan que ver con promoción de la salud y prevención de la enfermedad, o con programas que tienen que ver con ensamblaje, mantenimiento y operación de maquinaria y equipos, o si tienen que ver con programas de mantenimiento e instalación de hardware y software, es probable que les apliquen un módulo de preguntas específicas. Bueno. Perdón. Perdón. Bien. También van a encontrar información en el perfil del ICFES en Facebook. Entonces, bueno, ese ya lo tenía yo abierto aquí previamente. En el perfil del ICFES, que es facebook.com ICFESCOL, van a encontrar algunos videos también. Y hay unas videoconferencias o Facebook Live que realiza el ICFES en ciertos momentos de cada convocatoria, para explicar algunas cosas relacionadas con la actividad que está en curso en ese momento o que está próxima a iniciarse. Entonces, por ejemplo, hace una publicación antes de inscripciones. Van a hacer otro Facebook Live, por ejemplo, ahora el 1 de noviembre, para dirigido a los que van a presentar la prueba el 12 de noviembre. Y así, entonces estar atentos también aquí a las publicaciones. Ellos las tienen clasificadas también sobre la temática. Aquí, por ejemplo, observamos cómo está sobre Saber Pro y TIT. Y pueden ustedes buscar grabaciones anteriores también si son de su interés. Tienen las mismas videos que se encuentran en Facebook, los encuentran en el canal de YouTube que tiene el ICFES. Y bueno, otra serie de materiales, como les decía, esta presentación se les comparte a través de los centros y en los correos que ustedes nos dejan registrados en el formulario de asistencia.
El ICFES en el menú tiene una opción que dice familiarízate con el examen Saber TDT. Y tienen algo denominado la caja de herramientas. Aquí en la presentación tienen los enlaces. Igual allá en la página ustedes también pueden acceder directamente. Aquí la opción 8, familiarízate con el examen Saber TDT y ahí encuentran el botón para ingresar a la caja de herramientas para que ustedes puedan hacer uso de los simuladores y materiales que tiene el ICFES. Bueno. Perdón. Caja de herramientas, perfecto. Al ingresar a la caja de herramientas, pues bueno, ya verán imágenes como estas y ahí comienzan su recorrido. De parte del SENA existen unos cursos preparatorios que pues el centro los puede organizar si así lo desean y los aprendices pueden participar también. Y eso es todo por hoy. Bueno, entonces como les había dicho al comienzo, lo prometido es deuda. Vamos a revisar preguntas que estén en el chat, ¿listo? Entonces, yo apenas voy en los comentarios del inicio. La reunión queda grabada, sí, está programado para que quede grabada. Al final les compartimos el enlace. Pues ahí hago un paréntesis, y es que en la sesión informativa que se hizo hace un mes, pues hubo como falla técnica, tuvimos problemas de conectividad, no se pudo hacer la grabación, no se pudo hacer el evento a través de Teams. Finalmente se hizo con otra herramienta y la otra herramienta no permitió la grabación como hubiésemos querido. Entonces en esa ocasión les compartimos solamente la presentación. Hoy esperamos compartirles la grabación y la presentación. Bueno, todos los comentarios que veo son iniciales, son del sonido. Y del formulario de asistencia. Perdón, un momento. Bien. A ver, no veo más preguntas. Bueno, al comienzo todas las preguntas fueron sobre asistencia. No deja registrarse, el formulario, etcétera. Bueno. Bueno, vamos a revisar por qué no funciona el formulario, porque muchas personas nos están escribiendo que no. Pero sí, el formulario sí ha funcionado. Les voy a compartir nuevamente la pantalla. Para que ustedes observen el formulario finalmente, que en este momento tenemos, miren, 3.499 respuestas. Entonces eso significa que el formulario sí funcionó. Les agradecemos a todos, aprovecho para agradecerles a todos su participación. Sabemos que hay centros de formación que reúnen al grupo y se conectan. Entonces, de pronto son varias las personas que nos están escuchando desde una sola conexión, pero les agradecemos a todos su atención. Bueno. Al comienzo hubo muchas observaciones sobre el formulario, la presentación. Aquí una persona nos escribe, Alejandra, nos escribió hace un buen ratito. No sabía que se debía inscribir uno mismo. ¿En este momento lo podemos hacer? Bueno, no, Alejandra. Aquí ya David te contestó, a la fecha se terminó. Pero para darte mayor detalle, Alejandra, el SENA reporta el listado de niños que ya cumplen el requisito. Entonces le podemos entregar al ICFES un listado
de 50.000 aprendices, por ejemplo. Entregamos 50.000 aprendices. Nosotros solamente los reportamos. Ese es el deber que establece el decreto para las instituciones educativas, reportarlos. Pero ya inscribirse, cada niño lo debe hacer por sí mismo. El pago es distinto. El pago pues tiene que ver con si es beneficiario o no es beneficiario, que tiene sus propios criterios. Pero cada niño se debe inscribir. ¿Y por qué? Bueno, primero porque durante la inscripción, perdón un momento, porque durante la inscripción cada aprendiz tiene que proporcionar información que es personal, que no la conocemos de pronto incluso ni siquiera en el SENA. Les van a preguntar información socioeconómica. El formulario de inscripción tiene como 6 pestañas, si no recuerdo mal. Les preguntan su información básica, que son los datos de identificación y de contacto, etc. Luego les preguntan información socioeconómica, que tiene que ver con dónde ustedes viven, a qué estrato pertenecen, si viven con sus padres o con uno solo, o sea, como es su núcleo familiar, el nivel educativo de su núcleo familiar. Bueno, les preguntan así como varios detalles que solo los conocen ustedes. Hay otra pestaña en el formulario en la que seleccionan el tipo de prueba que van a presentar. Cuando el ICFES ha ofrecido la opción de que sea presencial, presencial con lápiz y papel o presencial electrónica o en casa electrónica, entonces el formulario tiene un par de preguntas para que la persona seleccione si va a presentar la prueba presencial o de manera electrónica, etcétera. Bueno, entonces todo eso lo contesta cada niño de acuerdo a sus posibilidades. También tienen que contestar una pestaña relacionada con discapacidad, si ustedes la tienen. Eso también, bueno, ustedes dirán, no, pero el SENA tiene eso. Claro, nosotros en el SENA tenemos registrada, si ustedes lo han registrado, si ustedes han aportado la documentación de la discapacidad y si eso ya lo validaron en el centro, ustedes efectivamente aparecerán con esa discapacidad. La discapacidad, como les decía, puede ser física, cognitiva, sordoceguera, discapacidad auditiva. Bueno, ustedes, cada uno sabe qué tipo de discapacidad tiene o si no tiene ninguna. Pero también deben tener en cuenta que hay otro tipo de situaciones. A veces hay discapacidades temporales, ¿no? Por ejemplo, la persona tuvo un accidente y está en recuperación, ¿no? Pero pues no suelen ser a veces tan extensas como para que duren 6 meses y que al momento de inscribirse tengan esa situación y al momento de presentar la prueba todavía permanezca. Pero puede pasar, puede pasar. Por ejemplo, les voy a describir un caso que ocurrió el año pasado. Un aprendiz se inscribió, después tuvo un accidente, creo que fue con una moto, porque a nosotros nos remiten esos documentos. Y en el proceso de recuperación, pues se tardó bastantes meses. Tuvo que hacer rehabilitación física para una mano. Ojo, una mano es muy importante para presentar la prueba, sobre todo si es la mano con la que ustedes escriben o si es una prueba electrónica porque se usan las dos manos, ¿cierto? Entonces, a veces cuando ustedes van a presentar una prueba, si se inscribieron y todo estaba bien, pero al momento de presentar la prueba, si ustedes saben que no están en condiciones de presentar la prueba porque les va a doler, porque les va a afectar su proceso de recuperación o más bien su situación médica les va a afectar el resultado que puedan tener en su prueba, que puedan durar, como les decía, sus 4.5 horas y demás, pues ustedes tienen que reportar eso en el momento que corresponde, ¿no? Para que les aplacen la prueba al siguiente semestre. Igual deben explicárselo al SENA, ¿no? Y cuando ustedes envíen una PQR, aquí me estoy extendiendo un poquito en otro sentido, Alejandra, y es, ya te expliqué por qué se deben inscribir ustedes mismos, porque aportan información que es personal y que no toda está detallada dentro de Sofía Plus. Bueno, es por eso. Ustedes mismos se deben inscribir. Y la norma también así lo describe. El aprendiz por sí mismo se inscribe, el estudiante.
Y ya entrando en esto de los detalles y la casuística, sugerencias. Cuando ustedes envíen una PQR, sea para el SENA o sea para el ICFES, acostúmbrense a escribir, por ejemplo, soy fulano de tal o mi nombre es tal, soy aprendiz del programa tal, de la ficha tal. Escriban sus datos completos y no envíen solamente su teléfono. A veces recibimos muchos correos, muchas PQRs que solamente traen ¿por qué no me han inscrito, por ejemplo? O sea, ni siquiera escriben un saludo, no describen bien cuál es la situación, no ponen un gracias, un atentamente, firma Pepito Pérez, no, o sea, a veces ese protocolo en la comunicación escrita es bien importante porque cuando ustedes presentan una PQR, tenemos que saber quién escribió, qué solicita y cuál es su dato de identificación, su nombre, su correo, su tipo y número de documento de identificación. Pasa que a veces ustedes, nos escriben de cualquier correo y a veces los buscamos por el correo electrónico y los encontramos. Y entonces ya sabemos, este correo está para Pepito Pérez, entonces ya sabemos que fue Pepito Pérez el que nos escribió. Pero a veces pasa, como les decía hace un rato, que ese mismo correo lo tienen registrado Pepito, Juanito y Luisito. Entonces uno dice, uy, ahí entonces, ¿cómo sabemos cuál de los tres es el que nos escribió? No sabemos. O ustedes nos escriben de un correo electrónico y cuando uno lo busca en Sofía, ese correo no está registrado en Sofía. Conclusión, ustedes tienen un correo nuevo que Sofía no sabe que existe y nosotros tampoco sabemos a quién le pertenece ese correo. Entonces nunca vamos a adivinar, ojo, estoy utilizando esa palabra, nosotros no podemos adivinar a quién le pertenece ese correo, quién nos está escribiendo y entonces les devolvemos un correo diciendo, por favor, escriba su nombre completo, escriba su número de identificación. Entonces hagan siempre las peticiones completas desde el comienzo y peticiones respetuosas como lo establece la ley. Bueno, y no hay más preguntas en el chat, se acabaron. Bueno, entonces, viendo esto, suponemos que todas las orientaciones fueron claras, las explicaciones fueron claras. Si tienen dudas, pues sería que en este momento las escriban o de lo contrario, pues ya podríamos dar suponemos que todas las orientaciones fueron claras, las explicaciones fueron claras. Si tienen dudas, pues sería que en este momento las escriban o de lo contrario, pues ya podríamos dar por terminada la sesión. Les haríamos llegar la presentación en el transcurso de la tarde o el lunes, junto con el enlace a la grabación. ¿Listo? Ustedes nos dirán en este momento. Aquí estoy revisando preguntas. Todo el mundo estaba escribiendo sobre el formulario. Sí, el formulario de asistencia quedó hasta las 12. En caso de que nos extendiéramos por preguntas y respuestas. Bueno. Entonces, nada, les agradecemos mucho su participación, su asistencia a la jornada informativa. Esperamos que la información les sea útil y que, como les decíamos, traten de que su información personal y el registro de sus juicios queden al día para finalizar este año, para que ustedes, pues muy posiblemente son candidatos por el porcentaje de avance que pueden llevar en este momento, posiblemente ustedes salgan como habilitados en enero
para reportar al ICFES para la convocatoria, la primera convocatoria del 2024. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga y que tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana para todos. Un abrazo.